Bienvenido a Saliendo del Ocultismo. Las runas. Vamos a hablar acerca de las runas, esencialmente de las prácticas rúnicas del movimiento gnóstico de Samael Aun Weor, y que bien dentro de otras escuelas también gnósticas se hacen estas prácticas rúnicas. Pero bien, ¿qué son las runas? En general, ¿qué es esto de runas? ¿De dónde viene? Y bien, podemos decir que las runas es un grupo de letras que conforman un alfabeto que emplearon para escribir las lenguas germánicas, principalmente en Escandinavia y las Islas Británicas, aunque también se usaron en Europa Central. Este alfabeto supuestamente, hablando mitológicamente, deviene, en la antigua creación escandinavia, deviene de estas runas de origen divino, o sea, deviene del cielo, de los dioses, que justamente ellos creían que la obra de los dioses había creado un sistema de runas, un alfabeto, y bien, el dios principal de ellos, que era Odín, pues se los dio a los hombres. Fue un regalo divino, vaya, este alfabeto. Y que no solo era un alfabeto como tal, para una comunicación, una comprensión del lenguaje o poderse comunicar, sino que también pues tenía como función cuestiones místicas, ¿no? Y se usaban con cuestiones místicas. Los pueblos germánicos posteriormente las utilizaban como parte en sus ritos, como parte de un código sagrado, vaya, en base a la filosofía que tenían y su cosmovisión. Las runas tenían que ver con una cuestión, pues, de entre simbolismos, significados y una correlación entre lo divino y entre lo corporal, ¿no? Había como un tipo de comunicación, por decirlo así, entre, entre el cielo y la tierra, ¿no? Bien, la palabra runa, según la tradición asatrú, significa secreto, del alemán Raunen, que quiere decir susurro o susurrar. Bueno, posteriormente y muchos años después, Guido von List fue el responsable del resurgimiento de la adivinación rúnica a partir de 1902 con un sistema de runas Armanen. Es decir, muchos años después, muchísimo tiempo después de que las runas aparecieran, este señor Guido von List pues trajo como el resurgimiento en las runas, sí, la adivinación. Es decir, tomó este alfabeto, estas representaciones rúnicas para, para la adivinación, ¿no? Aunque los pueblos germánicos de cierta manera ya lo hacían, hubo como de resurgimiento después de 1902, y ahí se empezó como una ola de mística en cuanto a esta mancia, ¿no? Y es decir, leer las runas o adivinar las runas equivale como a leer el tarot, equivale como a leer la taza del café, como a leer las cartas, etcétera. O sea, es como un sistema de adivinación más, ¿no? Entonces sirve para otras cuestiones místicas del conocimiento de las divinidades y los hombres, y la correlación que existe con la creación, con la naturaleza, porque recordemos que estos pueblos germánicos tenían como que mucha relación con todo lo que es la creación y la naturaleza y el hombre y los misterios que hay entre estos tres. Entonces, pero bien, este señor pues como que retomó esta cuestión, pero pues solamente como mancia. Y bien, lo importante aquí es las runas según los gnósticos. Eh, los gnósticos no estudian tanto las runas desde la perspectiva o como un enfoque de los pueblos germánicos, o como una cuestión
mística o esotérica del desarrollo espiritual, sí, como tal, como esa cosmovisión germánica, sino que ellos tomaron e hicieron una mezcolanza de sus creencias con cuestiones esotéricas y místicas y de la meditación e hicieron su propio concepto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las runas, en palabras de los instructores gnósticos, dicen que son ejercicios físicos esotéricos de origen nórdico, combinadas posturas sagradas de transmutación de la energía, oxigenación, meditación y oración para el despertar de la conciencia y sus facultades. Por otra parte tenemos a otro instructor que dice que se tiene que tener en cuenta que las runas son símbolos que contienen poderes esotéricos. Se dice que es el primer lenguaje sagrado de la raza humana. Los símbolos pueden ayudar a curar enfermedades, y esto es porque las runas son un medio donde podemos tener energía cósmica. Es decir, los gnósticos creen que las runas o el ejercicio de las runas te puede dar una ayuda, pues una ayuda espiritual que te pueda sanar el cuerpo y pues la psique y tu área espiritual incluso a través de estas prácticas. Entonces, en sí se perdió mucho la esencia de lo que es las runas germánicas con lo que son las runas de los gnósticos. Aunque toman algunos conceptos nórdicos y no le quitan el nombre como tal al alfabeto de las runas, sí lo combinan y hacen una mezcolanza muy rara de sus doctrinas, como en todo lo que ellos toman, ¿no? Pero bien, en sí, ¿cuáles las prácticas que hacen estos gnósticos? A mí me tocó hacer prácticas con los gnósticos de las runas. Primeramente te dan tu cátedra, ellos le llaman cátedras a las pues a las exposiciones de los temas o a los temas mismos que te dan algunas veces a la semana, que generalmente son lunes, miércoles y viernes, dependiendo de la institución. Esto antes era así en el movimiento gnóstico. Entonces, y ya que llegas a un grado, no recuerdo si es en primera cámara o en avanzada, creo que es en primera cámara, hace mucho tiempo de esto, no recuerdo bien, pero sí recuerdo haberlas practicado mucho tiempo. Y ya que te explican qué son las runas y toda esta cuestión, pues ya entra lo que es la práctica de las runas, ¿no? Y por ejemplo, ellos es todo un ritual. En primera instancia, las runas, cuando van a hacer prácticas de runas, se cierra el centro gnóstico, se cierra el departamento, la casa donde se esté llevando a cabo el ritual, y bien, a oscuras encienden velas, en este caso 3 velas que representan ellos, pues según las deidades. Y bueno, tienen en su, todo gnóstico lo debe saber, en su mesa tienen a la foto del venerable maestro. Y digo venerable entre comillas porque nosotros no veneramos a nadie, ellos le llaman así, venerable maestro. Y tienen el pentagrama, que es de origen totalmente pagano y se usa en el ocultismo y en el satanismo, y ellos pues no lo creen y no lo aceptan, ¿no? Y bueno, dentro de este aposento donde se lleva a cabo, en este caso a mí me tocó dentro de una casa donde se hacían las prácticas, se cierra a oscuras y con las velas. Se empieza pues a hacer el ritual del llamamiento a los maestros, el cerrar el círculo, luego se hace una cadena de oración y se hace una cadena también para las energías, y posteriormente se hacen las runas. Esto va a depender de cada sistema o de cada escuela gnóstica, ¿no? Habrá escuelas gnósticas que lo lleven a cabo de diferente manera, pero en el movimiento gnóstico así se llevaba. Entonces, supuestamente se hacían estas prácticas rúnicas, se miraba
hacia donde se estaba, hasta hacia donde salía el sol, o hacia donde se ponía el sol. Y esto era de día todavía, ¿no? Cuando se tenían que hacer las runas, porque supuestamente uno jala la energía del sol. Entonces, con las manos estiradas para hacer un tipo de runa, por ejemplo, lo que es la runa Fa, estirabas tus manos en posición erguida y ponías tu mano izquierda un poco más arriba que tu mano derecha y empezabas a mantralizar. Los mantras son un tipo de vocalización gutural que sirven para diversas cosas. Después voy a hablar acerca de los mantras, que tampoco no son nada bueno porque estás invocando entidades que ni siquiera sabes qué cosa estás invocando, ¿no? Entonces, al momento de tú mantralizar esta runa y en la posición de la runa, cada runa tiene supuestamente una posición para poder hacer este ejercicio que es físico, como lo llaman ellos. Otros autores o el mismo Samael llama a este ejercicio psicofísico, es decir, de índole psíquico y físico, porque interviene el nivel de la conciencia, el despertar de la conciencia con la posición física. Entonces, al ponerte en, en esa posición, valga la redundancia, tú estás recibiendo energía del sol, ¿no? Que entra por tus dedos. Ellos se imaginan o te imaginas cómo entran por tus dedos, cómo entran por todo tu cuerpo y cómo te va sanando, ¿no? A ojos cerrados y mantralizando. Entonces, pues las personas creen que se están curando a través de este método. A mí me tocó practicarlo y efectivamente, pues sí en su momento sientes muchas cosas. Si sientes la energía, como recorre tu cuerpo, pero de igual manera estás en un trance, o sea, llega un momento en que hay veces que empezaban las runas y comenzaban con 5 minutos y a veces eh, pasaba ya el tiempo, los días, los meses y te ibas reforzando en hacer el ejercicio y durabas hasta 15 o 20 minutos haciendo runas, hacías ya varias runas en una sola sesión, lo cual te llevaba 15 o 20 minutos. Hay gente que dura más y pues bueno, entras en un trance porque estás como en un tipo de meditación y estás supuestamente canalizando, o más bien sí canalizas un tipo de energía, pero que son energías espirituales malignas, pues, que ellos creen que son verdaderas, pero no, y la gente puede sentir que hay calor en sus manos y que inclusive en su cuerpo puede estar sintiendo ese calor. Sí, el fin de las runas o el fin de recibir esta energía solar que ellos le llaman energía crística es el despertar de la conciencia o transmutar la energía sexual mediante pues los conductos que supuestamente tenemos espiritualmente, que eso es mentira, no existe. Entonces, esta es una de las finalidades de las runas, despertar la conciencia, ¿no? Porque para el gnóstico una de las cosas más importantes es despertar la conciencia a través de las runas, o cualquier práctica que hagas en la gnosis es para el despertar de la conciencia supuestamente, y paradójicamente pues no despiertas la conciencia, sino la estás encarcelando más, porque le estás dando entrada, por ejemplo, con estas runas en un trance. Aparte que se practican antes de las runas respiraciones por la nariz, a lo que ellos le llaman pranayamas, que te hiperventilan y que haces cadenas de oración, y que estás también en un trance cuando estás invocando a los maestros, que hay manifestaciones espirituales medio extrañas, porque imagínate a 5 a 20 gentes haciendo este tipo de prácticas, pues que no estás llamando, qué energías o espíritus malignos no estás llamando, creyendo que están haciendo bien, lo cual no es verdad. O sea, es una práctica totalmente, pues, que es espiritismo. Podríamos llamarlo que es espiritismo, porque estás entrando en un estado de conciencia que no es adecuado para uno, y que le estás permitiendo abrir a través de esa meditación y esa práctica en la runa, en este caso la runa, y le estás abriendo entidades que no sabes
pues, qué intenciones tengan, ¿no? Pero al fin de cuentas no son cosas positivas. De hecho, hay mucha gente que me tocó que entró por primera vez a las runas, hizo la práctica y salió y ya jamás volvió, porque es un ambiente a veces medio tétrico. Uno cuando está ahí no lo siente, pero hay gente más perceptiva que sí veía o le daba miedo ese ambiente porque todo es a oscuras, a la luz de las velas. Luego a veces ya terminabas cuando era noche y estaba todo muy oscuro, no se veía más que las luces encendidas, el incienso, el pentagrama, o sea, es algo medio tétrico y pues obviamente es un acto espiritista que, que, que la gente que está ahí no lo acepta porque está dormida, está ciega. Paradójicamente ellos dicen estar despiertos, pero están más ciegos que, que con vista, ¿no? Porque están dormidos totalmente por el enemigo. Entonces, bien, así es como son las prácticas. Entonces, ya que tú estás terminas esas posiciones durante el tiempo pues requerido, a veces puedes hacer una runa nada más dependiendo las personas, cómo sea su desarrollo. Hasta pueden hacer 3 o 4 runas y luego ejercicios de la macería, que también son un tipo de posiciones, estiramientos del cuerpo, que es parecido así al yoga, pero no es yoga como tal, que también son posiciones pues que las combinan con la meditación, con la respiración y pues entras en un estado de, de trance, que yo llamaría más bien pues de posesión, porque supuestamente llaman a los maestros y supuestamente los gnósticos no tienen nada que ver con el espiritismo, pero al hacer estas prácticas le estás dando pie a que algo se ponga tras tuyo, una entidad, y que tome tu conciencia, tu mente sin tú darte cuenta. Entonces, a través de esas visualizaciones de las runas, de cómo la energía baja, cómo la energía sube, cómo se mete en tu cuerpo, en tus manos, pues toda esta cuestión, pues vas adquiriendo algo que no es tuyo, vaya. Entonces la gente cree que adquirió energía solar, que cree que agarró energía crística, pero es una entidad que te está haciendo sentir algo y que pues que al final de cuentas te va a controlar en su momento. Entonces las runas no son algo recomendable, las runas no son algo positivo. Si estás a punto de ir a hacer runas o si estás estudiando el tema de las runas, no solamente con los gnósticos, sino hay otras personas que enseñan runas, no solo como ejercicio psicofísico, sino también como un ejercicio de adivinación o un acto de adivinación, de mancia. No lo tomas porque pues son espíritus, es como los santeros que leen las caracolas o como los brujos o chamanes que leen el tarot o las cartas o cualquier mancia, o sea, es lo mismo. No es bueno por cualquier lado que lo veas o lo quieras tomar, como ejercicio psicofísico, como ejercicio espiritual, como adivinación, como un estudio de un lenguaje místico, no, ¿sí? No es bueno, ¿no? Y tampoco es que haya runas buenas, o más bien, no que haya runas buenas ni que haya runas malas, sino que muchos sistemas, como la hiperbórea, dicen que las runas son positivas en cuestión de que es un lenguaje de lo incognoscible para poderte liberar de esta creación. Entonces, y ven a los demás sistemas de runas pues como negativos o demiúrgicos le llaman eso, pero al final de cuentas es lo mismo. La hiperbórea están igual de perdidos que los gnósticos samaelianos, aunque es una gnosis totalmente diferente en cuanto a su cosmovisión, digamos, y su método, pero al final de cuentas sigue siendo gnosis y las dos están equivocadas y ningún sistema de runas que exista es bueno porque es una parte, es más allá de un lenguaje, es un lenguaje místico que tiene que ver más con lo esotérico, eh, con un hilo conductor al culto de estos dioses, de estas entidades, que a otra cosa. Entonces, pues
yo no recomiendo este tipo de ejercicios, no recomiendo ni inclusive los libros en general de runas. Samael tiene un par de libros, y es que no más, algunos 3 o 4, la verdad no recuerdo ahorita porque ese señor escribió más de 76 libros. Y bien, hay uno que se llama El libro de las runas, justamente, que no lo recomiendo, y cada quien es responsable en estos audios, estos videos, de decidir estudiar lo que aquí se presenta como una información este, que sirve para no caer en esos engaños. Y espero la gente pues sea consciente y no lo haga como para querer adentrar el misticismo, porque no es el objetivo de estos videos ni del blog, sino alertar de los peligros de estas prácticas. Entonces, este señor tiene un libro que tampoco lo recomiendo, tiene una serie de ejercicios que no, de una confusión total, que yo creo que ni él mismo se entiende. Entonces no es bueno, no lo recomiendo, no es para nada positivo, y al contrario, solamente vas a encontrar, pues como siempre digo, en cualquier práctica esotérica, pues ruina, y vas a traer demonios que te van a parasitar, que te van a controlar, y pues te va a ir mal a la larga, o quizás prontamente, ¿no? Pero no recomiendo ninguno de sus libros, ni los ejercicios de la macería, ni mucho menos, porque son prácticas que no van de acuerdo, aunque ellos se digan movimiento gnóstico cristiano, o que las energías que ellos llamen son crísticas, como en los lumiciales gnósticos también, donde se hacen dichas prácticas en segunda cámara, dicen que es energía crística. No lo es, o sea, nada tiene que ver con el Señor Jesucristo, ni con la Biblia, ni mucho menos. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que viví, lo que yo experimenté, dentro de qué es lo de las runas. Yo practiqué las runas en los gnósticos, y también quiero decir que muchas veces, no solo a mí, yo sentí mucha energía, yo sentí presencias que yo pensé que en su momento eran positivas, pero a la vez me daban miedo, porque eran energías muy densas, muy pesadas, que ellos te dicen que son los maestros de la medicina universal, etcétera. Pero, por ejemplo, había instructores a los cuales en cadenas o en runas les tronaban alguna pieza dental, de la fuerza de la energía, o sea, de la energía pues espiritual negativa, obviamente, que canalizas ahí con todas estas personas, y más en las cadenas. Me tocó ver gente que se desmayara, me tocó ver que se cayeran cosas como las columnas del templo, que eran simuladas, ¿no? Pero se cayeron de la nada, sentir ráfagas de aire donde no había aire, o sea, muchas cosas que si me pusiera a pensar ahorita, recordar, si son si no cientos, sí decenas de ellas, dentro de estas prácticas que son de índole espiritual, pero no positivas. Entonces, tampoco recomiendo pasar a segunda cámara. Si estás a punto de pasar a segunda cámara y estás centrado en estos procesos, no hagas la iniciación. Estás firmando un contrato espiritual, que le estás dando potestad a esas entidades, le estás dando tu autoridad sobre ti, sobre tu vida, porque al firmar esto, porque firmas un contrato físico de que tú estás aceptando y estás siendo parte de la escuela física y espiritual. Entonces no es recomendable ni entrar a segunda cámara, ni a las runas, ni a los lumiciales, ni mucho menos. Son prácticas que son condenadas por Dios, son antibíblicas, aunque ellos no lo acepten. Son prácticas espiritistas, porque estás entrando en contacto con los espíritus, ya sea que ellos le llamen maestros ascendidos. Son seres no corpóreos, y ni siquiera sabemos si son seres ascendidos o son maestros de la logia blanca, como ellos dicen. No, son gente que está entrando en contacto con seres espirituales engañosos. Y eso le pasó a Madame Blavatsky y a otros ocultistas, al mismo Samael, que al final de sus días se dieron cuenta que ellos eran demonios.
y dijeron en el borde de su cama y a punto de la muerte: malditos demonios, ustedes me engañaron. Así lo relata Blavatsky. Y, y se cuenta que Samael también dijo las mismas palabras, porque se dieron cuenta lo último que no eran, pues, no eran verídicos, no eran positivos, no venían de Dios estos seres. Entonces yo no recomiendo esto. Espero que si tú estás metido en miscuido en estas prácticas, salgas prontamente de ahí y puedas retomar el verdadero camino, que es de nuevo a nuestro Padre Creador, y por medio de Jesucristo, que por medio de Cristo Jesús es por donde regresamos al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces ese es el verdadero Jesucristo, el Hijo verdadero de Dios. No como lo digo siempre, como lo dicen los gnósticos. Y siempre lo digo, los gnósticos dicen que Jesús era un hombre que se hizo Dios. No, era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne, ¿sí? La divinidad se hizo carne. Por eso es grande el misterio de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Entonces, dice la palabra también en 1 Juan que aquel que no confiesa o que acepta que la divinidad o que Cristo vino en carne, pues es el espíritu del anticristo, ¿sí? Porque no se está aceptando la deidad de Jesús. Jesús, como Hijo de Dios, vino a morir por los pecados de la humanidad. Y no solo eso, murió, pero despertó como el león de Judá en su resurrección, y ahora está a la diestra y en el poder de Dios, la majestad de Dios, esperando pues a venir en su momento por la humanidad. Él se le ha entregado toda la potestad, como dice la palabra, en el cielo y en la tierra, y yo diría que debajo incluso de la tierra, y que un día se doblará toda rodilla y confesarán los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y dirán que Jesús es el Señor. Entonces Él es el verdadero Dios. Ahí hay que ir con Él. No lo vean como un revolucionario, como un maestro. No, fue el maestro, pero fue la misma divinidad hecha carne, el verbo hecho carne. No es la mónada de un Dios que viene de un incognoscible. No, viene del Padre de las Luces, pero es la misma divinidad encarnada. Por eso nadie puede poner la vida por nosotros, por eso nadie puede salvarnos, por eso nadie se puede salvar por sus propios méritos, ni por sus propias obras, ni por su propio desarrollo espiritual, como lo dicen los gnósticos, que uno mismo desarrolla la mónada divina dentro de uno y se cristaliza o se cristifica. Eso es mentira. Lo que es real es que nosotros vamos a Jesús, Él nos limpia de nuestros pecados si lo aceptamos y le confesamos y nos arrepentimos, y nos hace una nueva criatura para trasladarnos al mundo de la luz, al reino de Dios. Entonces hay que aceptarlo a Él, hay que ir a Él, hay que pedirle discernimiento al Padre para leer la Biblia, para que lo entiendan y no lo lean con ojos gnósticos, porque en la gnosis se enseña a leer la Biblia de una manera teosófica, con una teología errada, muy pobre, muy carente, ni con ojos masónicos, ni con ojos que no sean, sino que sea con el entendimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que va a dar el entendimiento al Espíritu y va a llevar sus vidas a Dios mediante Jesucristo. Pero a Él escucha al Señor Jesús como Dios mismo encarnado. Entonces esto es muy a grandes rasgos de qué son las runas en los gnósticos, y bien, eso es todo. Es para más que nada alertar y que sepan. No quise hacer como un estudio, no tiene caso un estudio profundo de qué son las runas.
de dónde vienen y toda esta cuestión etimológica y la historia y cada pueblo germánico y de los tipos de adivinación. No tiene caso, no me gusta hacerlo. A lo mejor en algún momento se hace, pero con un objeto ya como que más detallado, pero para evidenciar otras doctrinas dentro de los sistemas nórdicos o los sistemas germánicos, que de ellos pues emanan muchas digamos tipos de magia, muchas hoy en día sectas, sí, que hacen magia o hacen misticismo a base pues de estos sistemas que son muy antiguos, pero que ya hoy en día subsisten. Pero sería con esa intención, no de profundizar más, porque luego la gente tiene cosquilleo de oír, y como digo, no es para eso, sino simplemente es para alertar de que no caigan en este tipo de prácticas, y en cualquier tipo de prácticas ocultistas, gnósticas, teosóficas, teúrgicas, de lo que sea. No es bueno. No son cosas que ayuden al despertar la conciencia, al contrario, la cauterizan más. Y bien, pues esto sería todo. Quisiera cerrar con una oración para todas esas personas que, como siempre digo, están inmiscuidas, están agarradas, el enemigo las tiene ahí, y pues que puedan salir de ahí. Y si tú tenías dudas, si acaso, si tú no estabas seguro de practicar estas cosas, si estás como que entre sí o entre que no, si ahorita quieres salir de eso, Dios te está llamando, porque no son prácticas que le agraden a Él. Entonces quiero orar por ti para cerrar este video. Y bien, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas aquellas personas que están inmiscuidas en el ocultismo, en el gnosticismo, en la masonería, en la teurgia, en las prácticas del oculto, en la adivinación, en la magia, en la hechicería, en el espiritismo, por cada una de esas personas, Señor, que están inmersas y que están cauterizadas en su conciencia, Señor. También por las personas que quieren salir adelante y no pueden, están confundidos porque el mismo enemigo las ha confundido y no saben a dónde ir, a dónde recurrir. Si es el camino adecuado, pon tu mano poderosa, Señor, por favor, en ellos. Pon tu brazo poderoso, Señor. Con tu Espíritu Santo, Señor, dales convicción que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Señor, y que a través de Él hay redención, perdón de pecados, Señor, hay salvación, Señor, que para eso vino el Hijo del Hombre, Señor, a traer la salvación, Señor, y a destruir las obras del enemigo. Te pido por cada una de esas personas, Señor, que tú les puedas tocar su alma, su corazón, su espíritu, Señor, y puedan venir en arrepentimiento a ti, Señor, y puedan cambiar una vida, Señor. Porque la brujería, la hechicería, el gnosticismo, el ocultismo, Señor, son obras infructuosas, Señor, es maldad. Tú aborreces, Señor, todo ese tipo de prácticas, Señor, que contaminan espiritual, física, moralmente al hombre, Señor. Son prácticas demoníacas totalmente, cualquiera de este tipo de prácticas. Por eso yo te pido por esas personas, Señor, que están enganchadas, que están siendo atormentadas por espíritus malignos, Señor, por huestes de la maldad, que en el nombre de Jesús, Señor, puedan venir a ti, Señor, que puedan conocerte, Señor, porque Jesucristo ha vencido en la cruz, Señor, y ha clavado las actas de los decretos, Señor, que eran contrarias con nosotros, Señor, y nos has dado vida, Señor, y has expuesto a las huestes espirituales, Señor, en vergüenza, Señor, en la cruz, como lo dice tu palabra en Colosenses 2, 14 al 16. Por eso te pido, Señor, por cada una de estas personas, Señor, y que las puedas sacar, Señor, con tu brazo poderoso, Señor, con tu amor, Señor, con tu fuerza. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, y que les des bálsamo a sus corazones, que los puedas trasladar al reino de la luz, Señor, para que sean salvos, Señor, cada uno de ellos que tú ya tienes, Señor, en tu vista, Señor, que ya tú los estás viendo, Señor, y que sabes que están padeciendo. Yo te pido por ellos y por todas estas personas, Señor, que también están cegadas y que lo hacen de manera consciente, Señor.
Yo te pido por ellas, Señor, para que salgan en el engaño y dejen de engañar también, Señor, que no cierren el reino, Señor, y dejen entrar los otros. Yo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, espero que haya sido de bendición esto. Y nos estamos escuchando, nos estamos viendo con más información acerca de estos temas en Saliendo del Ocultismo. Que Dios te bendiga.